Tu, turu, tu, 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 tu. Oye, Pam, Dime. que mira que estoy viendo aquí los últimos vídeos que hemos subido y sí, están llenos de colorinchis y hay helados de 1000 galaxias y ¿Cuál tal. es el problema? Pero es que el canal se llama Quiero Cupcakes Ok, ¿qué hacemos? y yo pues como que voy teniendo ganas de cupcakes, ¿sabes? No sé. Mira, te voy a hacer un poquito de chantaje virtual. Me voy a hacer una foto así con cara de pena. Y la voy a mandar a Twitter, Instagram y todo esto para que a ver si me dan ideas y te convenzo. Porque yo ya voy teniendo ganas de cupcakes. Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Al fin he vuelto a hacer cupcakes en casa, ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido. Y hasta Fer se puso el sábado pasado a hacer publicaciones en nuestras redes sociales para pedirme que vuelva a hacerlos. Así que hoy os traigo unos cupcakes de Kinder Bueno. La verdad es que me encanta llevar sabores de snacks comerciales a los cupcakes. Así podemos disfrutar de su sabor de una manera distinta, con un bizcocho súper esponjosito y con la cremosidad del frosting. Además, veréis que para darle sabor voy a utilizar el propio Kinder Bueno, por lo que no necesitaremos saborizantes especiales, ni pastas o cremas difíciles de encontrar. Así que si quieres ver cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Empezamos preparando el Kinder Bueno para la receta. Para ello, lo abrimos para acceder a su crema interior. Esta crema para mí es lo más rico que tiene esta chocolatina. Es una crema de avellanas con mucho sabor, con una textura muy suave y además está deliciosa. Bien, pues vamos a utilizar 4 barritas de Kinder Bueno y les vamos a quitar la crema interior. La crema de avellana que hemos sacado la utilizaremos para darle sabor al frosting, y el resto del Kinder Bueno lo utilizaremos para el bizcocho. Pero no lo utilizaremos así directamente, sino que lo cortamos en trocitos y ahora sí ya lo tenemos listo para utilizar. Hecho esto, ya podemos empezar con los ingredientes para el bizcocho. Vamos a necesitar mantequilla sin sal, huevos, harina de trigo común todo uso, el Kinder Bueno al que le hemos quitado la crema y que hemos troceado, jugo de limón, cacao en polvo sin azúcar añadido, leche, azúcar moreno o mascabado, polvo de hornear o levadura química, bicarbonato de sodio, extracto de vainilla y una pizca de sal. Empezamos haciendo una buttermilk. Para ello añadimos el jugo de limón a la leche. También podemos sustituir el jugo de limón por vinagre blanco. Lo importante es añadir algún ingrediente ácido a la receta para que el bicarbonato reaccione durante el horneado. De lo contrario, el bicarbonato no hará efecto y el cupcake no quedará tan esponjoso. Hecho esto, lo dejamos reposar durante 10 minutos para obtener una buttermilk casera. Mientras, en la batidora añadimos la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar moreno o mascabado. Y lo batimos a velocidad media durante 5 minutos. Sé que siempre os lo digo, pero por si alguien aún no lo sabe, el secreto para que las masas no se corten es utilizar todos los ingredientes a temperatura ambiente. Esto incluye los huevos, la mantequilla y la leche, así que debemos sacarlos unas horas antes de la nevera para que se temperen y se integren bien todos los ingredientes en la masa. A los 5 minutos batimos un poquito los huevos y los añadimos uno a uno a la mezcla. Siempre dejando que se integre el anterior antes de añadir el siguiente. Cuando ya estén integrados, añadimos el extracto de vainilla y batimos un poquito más. Comprobamos que se ha mezclado todo el contenido del bol. Esto es importante porque a veces se queda parte sin mezclar en el fondo. Una vez listo, sobre un colador añadimos la harina de trigo común todo uso, el cacao en polvo sin azúcar, el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear o la levadura química. Damos unos golpecitos al colador y lo tamizamos todo junto. Añadimos también la pizca de sal. En este caso podéis utilizar mantequilla con sal para el bizcocho y omitir la pizca de sal de la receta. Mezclamos con la batidora a velocidad mínima. Recordad que a partir de que se añade la harina a la masa del bizcocho, siempre se debe mezclar de manera suave y por poquito tiempo. De esta manera el bizcocho subirá perfectamente durante el horneado y quedará súper esponjoso. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa, añadimos nuestra buttermilk casera que hicimos al principio. Si veis unos grumitos en la buttermilk, no os preocupéis, que es totalmente normal. Dejamos que se mezcle todo un poquito más y ya tendremos la masa lista para añadir al Kinder Bueno troceado. Ya sabéis, el que hemos abierto y quitado la crema interior. Comprobamos que está todo bien mezclado y añadimos el Kinder Bueno. Lo integramos con una lengua repostera para no romperlo más, ya que es súper rico encontrarse los trocitos en el bizcocho. Y ahora sí, ya tenemos la masa lista para rellenar nuestras cápsulas o capacillos. Yo utilizo las que se conocen como tamaño estándar. Estas son las que miden 5 centímetros en la base, 7 centímetros en la parte superior y tienen una altura de 3,5 centímetros.
En esas cápsulas, para que el cupcake suba hasta arriba del todo y sin que se rebosen, las tenemos que rellenar un poquito más de la mitad. No mucho más, porque si no los cupcakes se desbordan y pierden su forma. Con las cantidades que os propongo en la receta y con las cápsulas de tamaño estándar nos van a salir unos 16 cupcakes, pero siempre podéis aumentar o reducir los ingredientes para hacer más o menos cantidad. Una vez hemos rellenado las cápsulas, golpeamos el molde para alisar la superficie de la masa y así suba mejor durante el horneado. Ahora sí, lo llevamos al horno precalentado a 180 grados. En unos 22 minutos estarán listos, aunque la verdad esto depende mucho de cada horno. Lo mejor es pincharlos con un palillo y así comprobar que están cocinados antes de sacarlos del horno. Si no están completamente hechos cuando los saquéis, quedarán hundidos por el centro cuando enfríen. Así que lo mejor es que lo comprobéis antes de sacarlos. Una vez horneados, los dejamos sobre una rejilla tan solo 5 minutos. Si los dejamos más tiempo, crean humedad y la cápsula se desprenderá sola del bizcocho. Tampoco los dejéis menos tiempo, porque el bizcocho recién sacado del horno está muy frágil y se puede romper con facilidad. En estos 5 minutos de reposo podemos aprovechar para ponerles el almíbar. Esto realmente es opcional, pero así permanecen jugosos por más tiempo y la parte superior no se endurece. Básicamente al darles un bocado, todo el cupcake estará tiernito. Si los probáis ya veréis que es toda una delicia. El almíbar se hace muy fácil. Tenéis los ingredientes para hacerlo en la cajita de descripción del vídeo. Tan solo tenéis que poner en un caso todos los ingredientes a fuego bajo y dejar que hiervan durante 1 minuto para disolver el azúcar. Hecho esto, cuando pasen los 5 minutos de reposo, sacamos los cupcakes de la bandeja y los dejamos que enfríen por completo sobre una rejilla. Es importante dejarlos enfriar totalmente antes de decorarlos. De lo contrario, la buttercream se derretirá y no quedarán tan bonitos. Así que ahora tened un poquito de paciencia y dejad que enfríen para que podamos hacer la buttercream. Y ahora que ya están fríos, mirad, yo os lo puedo enseñar por dentro. Lo primero, deciros que para que un cupcake esté perfecto, la cápsula debe estar pegada al bizcocho, pero se tiene que desprender fácilmente. Y también, después de desprender la cápsula, el bizcocho debe quedar completo, sin desmigajarse. Al partirlo se siente suave, como una esponjita. La verdad es que están realmente tiernos y suaves. Casi que me planteo no hacer la crema y comérmelos ya, pero bueno, me aguantaré un poquito porque sé que con la crema están aún mucho mejor. Para la buttercream necesitamos mantequilla sin sal, azúcar glass, azúcar impalpable o azúcar flor, y la crema de avellanas que hemos sacado de las 4 barritas de Kinder Bueno. Empezamos poniendo la mantequilla en la batidora, y la batimos durante 5 minutos a velocidad alta. Como la mantequilla estaba a temperatura ambiente, este tiempo será suficiente para que se vuelva más cremosa y blanquita. Es importante batir bien y durante todo el tiempo indicado para que la crema quede consistente y sin un sabor intenso a mantequilla. Una vez pasen los 5 minutos, la removemos para comprobar que toda la mantequilla está perfectamente batida. Con un colador añadimos el azúcar glass. Lo tamizamos para que no hayan grumitos de azúcar en la crema. Y volvemos a batir durante otros 5 minutos. Al principio batimos a velocidad bajita para que el azúcar no salga volando. Y cuando esté más o menos integrado, batimos a velocidad alta. Es importante utilizar azúcar muy finita, así se mezclará perfectamente con la mantequilla y después no se notarán los cristalitos de azúcar al darle un bocado al cupcake. Pasados los 5 minutos, añadimos la crema del interior de los Kinder Bueno. Dejamos que se mezcle con el resto de ingredientes, y más o menos en 1 minuto la tendremos terminada. También lo podéis hacer con avellana en pasta o crema de avellana, pero teniendo los Kinder Bueno no es necesario buscar otras cremas. Como veis, queda una crema ligera y palabrita que está muy rica. Si en vuestra ciudad hace mucho calor, os aconsejo refrigerar unos 10 minutos la crema antes de utilizarla. Así estará más consistente y podremos decorar nuestros cupcakes sin problemas. Para esta decoración utilizo una boquilla o duya de estrella abierta de 14 milímetros de grosor. Cuando terminemos, ponemos un poquito de sirope o salsa de chocolate por encima de la buttercream. Así a chorritos, como imitando la decoración del Kinder Bueno. Ya para finalizar, y para que no quepa duda del sabor de nuestro cupcake, lo coronamos con un trocito de Kinder Bueno. Y ahora sí, ya tenemos los cupcakes terminados y listos para comer. Recordad que si no hace mucho calor, los podéis conservar un par de días a temperatura ambiente. Eso sí, no los pongáis en un sitio donde les dé directamente el sol. Y si hace calor, lo mejor es mantenerlos dentro de una cajita metálica en la nevera. Así aguantarán bien unos 4 o 5 días. Pero recordad que debéis sacarlos de la nevera unos 20 minutos antes de comerlos para que no estén tan fríos y la crema esté suave. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer.
También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, Cupcakers!